Esta consagración a Jesús por María es de un autor, Michel, y está traducido al español por padres marianos de la Inmaculada Concepción. En el día 1, este autor, para esta consagración, tenemos que orar el Santo Rosario. Entonces hoy día vamos a orar el Santo Rosario a la hora que tú puedas. También oraremos el Magnificat y una oración al Sagrado Corazón de Jesús. La oración que escojas. El autor aquí en el día 1 pone el apasionado santo de Bretaña. Dice, echa un vistazo a un mapa de Francia. Ahora fíjate en su forma. ¿Notas cómo una parte se extiende casi como si estuviera huyendo del resto de la tierra continental, a punto de lanzarse en el mar Céltico? Ese brazo prominente en el noreste del país se llama Bretaña, el lugar donde creció San Luis de Montfort. Hay algo especial en Bretaña que parece haber tenido influencia sobre San Luis, sus raíces celtas. Bretaña es considerada una de las 6 naciones celtas, lo que significa que su idioma y cultura célticos todavía sobreviven. Así que puedes olvidar lo de la Bretaña estando a punto de lanzarse en el mar Céltico, ya se encuentra adentro nadando. Y una parte de la cultura celta puede haber penetrado profundamente en el corazón de San Luis, la fogosidad de sus guerreros. Desde la antigüedad los guerreros celtas han infundido terror en los corazones de sus enemigos. Si has visto la película Corazón Valiente. Bueno, yo no la he visto, nos tocaría verla. ¿Sabes a lo que me refiero? No, yo no sé por qué no he visto Corazón Valiente. Piensa en la figura intrépida de Sir William Wallace, interpretado por Mel Gibson, y su loca pandilla de montañeses escoceses enfrentándose a un enemigo inglés que los supera varias veces en número. Esto muestra algo de la bravura del espíritu celta, pero la versión real es aún más intensa. A menudo cubiertos solo con su pintura de guerra azul, los auténticos guerreros celtas se volvían frenéticos con la sangre, se lanzaban al combate gritando como locos y golpeaban y cortaban salvajemente a sus enemigos con enormes espadas a 2 manos. A pesar de su falta de disciplina, armadura y orden, estos hombres eran extremadamente efectivos en la batalla debido a su incomparable pasión y ferocidad. A lo que este autor quiere llegar aquí es a lo que tenemos que poner pasión a lo que hacemos. A lo largo de la historia, nadie ha querido meterse con los locos guerreros celtas. El papá de San Luis, Jean Grignon, debe de haber descendido de estos salvajes guerreros, pues nadie quería meterse tampoco con él. De hecho, era conocido por tener el temperamento más fuerte en toda Bretaña. Como dijo un autor, era un volcán con erupciones frecuentes. San Luis, en cambio, era manso como un cordero. Cierto, falso. Confesó que su temperamento era tan fuerte como el de su padre, pero dirigió su pasión fogosa no a las amenazas y violencia, sino a trabajar para la mayor gloria de Dios. Bueno, salvo el incidente en que noqueó a 2 borrachos que no habían dejado de interrumpir con gritos e insultos mientras predicaba. Podemos entender mejor su excepcional pasión si reflexionamos sobre su breve pero increíblemente vida sacerdotal. San Luis solo tenía 43 años cuando murió en 1716, habiendo sido sacerdote apenas 16 años. Sus labores incansables de llevar las almas a Jesús por medio de María, especialmente la predicación de una sucesión interminable de misiones parroquiales, causaron su muerte prematura. Como si estas agotadoras labores no fueran lo suficientemente difíciles,
Luis tenía que soportar la persecución viciosa del clero y de los herejes jansenistas, incluso hasta el punto de haber sido físicamente atacado y envenenado. A pesar de todo esto, nuestro guerrero indomable siguió avanzando en el campo de batalla, continuamente predicando su camino característico hacia Jesús por medio de María.